Las 9 noches. Las 9 noches. Comenzamos. Bienvenidos todos a este 9º programa de Las 9 noches. Noveno, porque es nuestro aniversario. Bueno, aniversario de que cumplimos algunos meses, pero son 9º programa. Correspondiente al 31 de enero de 2016, que es justamente el último día de enero. Pero vamos a continuar con la temática de la otra vez, que era mitologías del mundo. Parte número 2, criaturas fantásticas. De este lado del micrófono, Omega Lindo. Y Víctor Villarreal Velasco. Estamos preparando justamente un programa para ustedes que es retomar el abecediario, pero con criaturas fantásticas. Y va a ser fantástico. Exactamente. ¿Por qué lo queríamos hacer de este modo? Porque hay una infinidad de criaturas, no nos podemos perder en toda la mitología griega, mitología maya, tenemos de todo. Pero pues, dándole un orden es la mejor forma. Los abecediarios son geniales, seguramente son tan listas las personas que lo inventaron, Víctor. Sí, como ¿quiénes eran nosotros? Como nosotros. Y no es que seamos presuntuosos. No, yo sí soy. Bueno, sí somos. Bueno, es que somos los más humildes del mundo también, por eso lo decimos. Nah. Pero hablando de nah, vamos a empezar con la letra A. La letra A, que corresponde al ajolote o axolotl. Es una criatura que muchos han de conocer como los ajolotes, como este tipo de salamandras que deciden no evolucionar en su estado final y se convierten en ajolotes. Los ajolotes viven, por ejemplo, en Xochimilco, allá en el DF, y hay demasiados en el lago y pueden sacarse, y dicen que algunos hacen comida o crema de ajolotl, y hay bastantes cosas muy extrañas y datos curiosos sobre estas criaturas. Y yo siempre creí que el ajolote era como la mezcla del ajo y el elote. No, Víctor, eso es otra cosa. Pero ejemplos, tenemos a Julio Cortázar, que tiene un cuento llamado Axolotl, pero bueno, así lo pronuncian los argentinos. Es acerca de estas criaturas que las encuentra el narrador, muy posible Julio Cortázar, en París, y se termina convirtiendo en un ajolote que lo mira desde el estanque. Pero también hay esta variación de criaturas en todo el mundo. No es cierto, solamente en otro lado, en Japón. ¿Cómo se pronuncia ajolote en japonés? Ajolotl. No. Ajolochino. Ajoroturu. No puede ser ajoroturu. Tiene que ser uparupa. Los uparupa son criaturas muy similares a los Umpa Lumpa de Charlie de la fábrica de chocolates. No, eso no. Son muy similares a los axolotl, pero en tonos más rosáceos. Y son muy lindos, la verdad. Los japoneses y las japonesas los consideran kawaiis, así, súper lindos. Pero hay una cierta curiosidad en esos. Lo pueden buscar e incluso son enemigos de Final Fantasy. Los axolotl y los uparupas también son enemigos en Dragon Quest. En videojuegos les gustan bastante. También los de la leyenda de Zelda son enemigos de Final Fantasy porque son la competencia. Obviamente, Víctor. A ver, B. Con el B tenemos a una criatura fantástica que ustedes recordarán quizá por la película de Harry Potter, aunque esta es una interpretación muy diferente a la primogénita, o sea, la primera. Estoy hablando del basilisco. Y el basilisco es una criatura fantástica que es un híbrido de dos criaturas. No solamente está la interpretación de la serpiente gigante como la de Harry Potter, no, también está esta idea de basilisco mitad serpiente, mitad gallina o pollo. Sí, el basilisco puede ser creado si se pone un huevo de serpiente a que le empolle una gallina. Pero algo que estábamos comentando hace tiempo cuando estábamos viendo la realización de este podcast es la interpretación del basilisco en inglés, que es cockatrice, que viene de la palabra cock, que significa gallo, entre otras acepciones que no vamos a mencionar en el aire, y que hace referencia justamente a este origen del basilisco. Otro dato curioso acerca del basilisco es que está muy relacionado con el basil, con este tipo de hierba aromática, la cual ayuda a proliferarse el basilisco o a veces a ahuyentarlo, depende mucho de la interpretación. El basilisco también
Es verdad, así como sale en algunas películas y libros, este poder de petrificar a la gente con su mirada, es también, así como su arma o herramienta, también es su maldición, porque la manera de poder eliminar a un basilisco es poner frente a él un espejo. Que lo retomaron en Harry Potter, justamente la idea, que me encanta a mí eso también, cómo van rehusando la idea del basilisco, pero bueno, de hecho apareció en My Little Pony un cocatriz, pero en español le pusieron como gallina dragón, lo cual se me hizo muy, muy curiosa la traducción. También en El jinete de dragón, de Cornelia Funke, Funk, algo así, tenemos aquí al lado a un especialista y no está disponible. No está disponible ahorita, pero Cornelia también escribe en Jinete de Dragón una versión de este híbrido gallina serpiente que aparece también en la historia. Pero yo tengo una duda, ¿es gallina serpiente o serpiente gallina? Depende, porque ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque si la gallina estaba antes, ya cambia un poco la historia. Pero vamos ahora con la letra C, la cual le mandamos un saludo a Fabi García, una de nuestras escuchas favoritas, y que además participó hace 2 programas en el especial de Sherlock, que es centauro. Y el centauro también es un híbrido y una criatura mitológica que se refiere a unir la mitad de una persona, de la cintura hacia arriba, y la parte de un caballo donde debería ir la cabeza. Sí, esto ha generado varias interpretaciones muy curiosas, porque a diferencia del minotauro, que todos lo ubicamos, la mezcla no es tanto partes a la mitad, la mezcla de un toro y un hombre, o como por ejemplo la sirena también es la unión simplemente de mitades. El minotauro no. Y el centauro, ¿cómo funciona? Tiene 2 corazones, tiene 2 sistemas digestivos, porque al final de cuentas, ¿qué va a hacerlo todo lo de abajo? Los músculos solamente, no tiene mucho sentido esa criatura, pero depende mucho de la interpretación, porque además tiene 2 costillares. Es tan curiosa esta criatura que creo que por eso fascina demasiado. Yo tengo una duda además, creo que ya se la había comentado alguna vez a Ome. ¿Qué tiene de toro el centauro para que se llame Tauro? Centauro, ¿por qué? Porque, o sea, yo comprendo que Minotauro sea de Mino por Minos, el rey, y Tauro por toro, pero el centauro, ¿por qué? Eso sí, ya son interpretaciones muy filológicas que en algún momento estaremos resolviendo. Ahora, hay varias curiosidades con respecto a los centauros, y una de las que a mí me gustan mucho es que cuando los españoles llegaron a América, creían que eran monstruos similares a los centauros porque eran personas montadas en caballo, y eso era algo que nunca se había visto aquí en México, en América. Además de que uno de los más famosos centauros que tiene la mitología griega específicamente, es Quirón. ¿Y quién era Quirón? Bueno, Quirón era un centauro muy, muy inteligente, que se relaciona mucho con la medicina también, porque era de cierta manera un adorador de Apolo, que fue el que entrenó a Hércules. No es Filictetes o no sé qué pusieron en Disney, no, en realidad fue Quirón. Y Quirón fue el maestro de Heracles, de Hércules, y le enseñó todo lo que conocía, tanto de medicina como de la pelea, la batalla, y de vivir con honor. Ese tipo de cosas se las enseñó. Y Hércules, en una de las peleas que tiene con los centauros, una de sus flechas le da por error a Quirón, en una flecha envenenada, y muere. Es una de las tragedias griegas más conmovedoras, desde el aspecto de el alumno que mata a su maestro. Hablando de alumnos que matan a maestros, ¿quiropráctico viene de Quirón? Podría ser. Porque dices que de la medicina, pero bueno. Otro dato curioso acerca de los centauros griegos es la idea de que los centauros eran excelentes maestros y además tenían su forma de vivir, de expresarse. Pero era el maestro perfecto por la mezcla de justamente la bestia y el humano. La parte de arriba del humano representa el raciocinio, mientras las patas son la fuerza, la agilidad. Por eso era el perfecto maestro para cualquier héroe. La unión de brutalidad e intelecto. Además de que tenían una gran debilidad, la cual era el alcohol. El alcohol, con una sola gota perdían el juicio. De hecho, violaban mujeres, mataban gente, y todo esto por una sola gota de alcohol. Después sigue la letra D, dragones.
Pero como tenemos un podcast especial solamente para puros dragones, no se va a mencionar en esta ocasión. Así que nos vamos a brincar la D y ahora sigue la letra E. Y la letra E corresponde a una criatura tan monstruosa que ha sido la madre de otros monstruos. Y estoy hablando de Echidna. Echidna era un monstruo mitológico de la mitología griega, claro, que se casó, bueno, no se casó, sino que se unió con el titán Tifón. Y entre los dos tuvieron a algunos de los monstruos más importantes de la mitología de esta cultura, como por ejemplo la Hidra, el Kraken, la Quimera, por mencionar algunos. Echidna era una criatura monstruosa que vivía en una caverna. Se le considera como la madre de los monstruos por esta misma razón, porque era la que engendró a estas criaturas, pero también se le considera la madre de los monstruos por ser una de las criaturas monstruosas más temibles. Era gigantesca, aterradora. Yo quería poner a Escila, que también es de la mitología griega, pero al final de cuentas la madre de los monstruos creo que le gana a un solo monstruo de la mitología. Es más importante. Pero también Echidna es muy divertido, pero bueno, igual Echidna la podemos mencionar en el podcast de dragones. De hecho, Escila va a ser mencionada en el podcast de dragones, porque en cierto modo depende de la interpretación, ya lo estaremos viendo, pero pasamos a la F de Fénix. Aquí yo me siento en mi territorio porque es una criatura que me fascina. Muchas interpretaciones hay del ave fénix, pero me gusta una en particular que maneja Borges diciendo en su manual de astrología fantástica que el fénix era una criatura que tenía su nido a un lado de las puertas del Edén. Cuando Dios decidió lanzar la espada, cuando el ángel Miguel decidió arrojar su espada flamígera para cerrar las puertas del paraíso, el ave fénix estaba ahí y la incineró por completo, dejando solamente su nido. Pero Dios decidió que era muy cruel haber hecho eso y le dio el don de resucitar, de sus cenizas exactamente. Pero hay otros momentos, por ejemplo en cierto templo de Babilonia, el ave fénix se ve viajando hacia varios lados con ramas aromáticas para crear un nuevo nido y luego prenderse fuego y revivir. El ave fénix aparece en muchas culturas, como por ejemplo en la cultura de los normandos. Acá estos grupos creían también en estas aves, que las consideraban criaturas muy, muy importantes, eran gigantescas y también aparecen como símbolos en la actualidad de ciertas sectas, como por ejemplo los masones, que se caracterizan por fénix bicéfalos. Además de que es una criatura que se ha usado en infinidad de contextos. Por ejemplo, Final Fantasy. Yo adoro Final Fantasy. Y el Fénix es uno de mis sumos favoritos porque además de ser de fuego, te puede revivir a toda la party. Algo también muy curioso es que hay una sala de lectura que usa justamente el Fénix como su mismo logotipo, porque tiene una llamarada en la frente que simboliza el conocimiento. Además, en las garras tiene un dado de 20 caras y un libro abierto, que es justamente la sala de lectura de 20 que yo administro y que agradezco también de paso a Fabi, que ella trabajó en el logo. Yo tengo una duda, ¿el ave fénix también pone huevos? Se supone que no y sí, depende de la interpretación, porque muchas veces al quemarse pone el huevo y luego entra en llamas gracias a la gente que deja en el templo cada 100 años, y del huevo sale un como gusano. Otra opción es que en realidad al quemarse se convierte en un gusano que luego deviene en un ave fénix real, pero depende mucho de la interpretación porque solamente hay un ave fénix en teoría en todo el mundo. Entonces se puede considerar que el ave fénix sí tiene huevos, porque es muy caliente. Se prende sola. Se prende. Ajá. Muy bien. Nos vamos a pasar a la siguiente. A la G. Que corresponde a unas criaturas que pertenecen a la oscuridad y que se llaman ghouls. Los ghouls son justamente estos devoradores, profanadores de tumbas. Son tipo demonio que viene más bien de la parte hacia África. Ahorita les voy a explicar por qué. Que devoran cadáveres. No solamente son una especie de monstruo,
sino que también están vinculados con lo demónico. Demónico es contrario de demoníaco. Demoníaco tiene que ver con la religión judeocristiana. Demónico es esas criaturas malvadas por naturaleza que no necesariamente están vinculados a una religión. Los ghouls devoran los cadáveres y son una de las formas más modificadas en juegos de rol, en videojuegos. Hay una infinidad de ghouls. Y los ghouls, que son muy curiosos, ya que son necrófagos, buscan siempre este tipo de elementos de la oscuridad, la muerte, lo malvado, porque simbolizan todo lo que es malvado por el hecho de comer, ser carroñeros, de comer lo muerto, se relacionan directamente con eso. Una de las interpretaciones del ghoul que es muy común para los videojugadores, los gamers, los roleros, es esta criatura como encorvada, humanoide, que roñe los huesos, así de gruñir, y además es como encorvado, malvado, no habla. Pero hay otras interpretaciones, por ejemplo la de Neil Gaiman tiene en el libro del cementerio, los maneja como antiguos muertos que decidieron convertirse en ghouls. Entre ellos creo que está un expresidente de los Estados Unidos. Pero también de ahí viene, y este dato, Víctor, si no lo conoces, de Shame on You, debe de haber mucha vergüenza en tu vida. Ra's al Ghul. Ra's al Ghul se llama así justamente porque es la cabeza del demonio, según nos explican en varias series, en varios cómics. Y tiene mucha relación también con el personaje. Ra's al Ghul es uno de los enemigos o archienemigos más importantes de Batman. Y que también este personaje se relaciona directamente con la muerte porque resucita en varias ocasiones gracias a la fuente de Lázaro. Lázaro Spit, exactamente. Ajá. Por eso es que tiene tanta relación que se le compare con los ghouls. Pasamos a la H, que es justamente Hitodama, fuegos fatuos. ¿Por qué lo pusimos en japonés? Solamente porque queríamos presumir que yo sé... No, no es cierto. Es que también el Will-O-Wisp, la W, lo queríamos reservar para otra cosa. Los Hitodamas son estas pequeñas esferas de fuego fatuo, que rodean a los cadáveres, que rodean a los espectros más bien, de los muertos y los aparecidos. En Japón deben de haber visto muchos anime, muchos manga, tal vez en alguna película, donde aparecen estas esferitas luminosas, que es fuego azul sobre todo. ¿Por qué fuego azul? El color azul en Japón simboliza más a la idea de los espectros. No son fuegos rojos porque el color rojo es el rojo de la vida, el fuego, la creación de Amaterasu, mientras el azul es más de incluso los muertos. Incluso Patrick Rothfuss en su libro de la crónica de asesino de reyes, donde sale Quoth, maneja eso como el azul, como el color es de demonio. La más cursi que he visto, Valiente, la interpretación de Valiente, la película Brave de Disney que salió hace poco, de Mérida, la pelirroja. Y pues hay bastantes opciones de encontrar estos. Depende de la calidad de suelo donde estés. Mientras más azufre, es decir, olor a muerte, más posibilidad hay de encontrarse un Will-O-Wisp. Podríamos decir también que el personaje de Pokémon, Gastly, sería una especie de interpretación de estos seres de patos. Los Will-O-Wisp, sí, de los Hitodama. Oye, sí es cierto, porque algo muy interesante, Hitodama significa Hito persona, que también aplica para alma, y Dama, como la Genkidama, es una esfera, y eso es Gastly, exactamente. Muy interesante tu interpretación. ¿Entonces las damas de Japón son esféricas? No, esas son las damas chinas. Bueno.
Ay, pasamos a la I. Víctor, cuéntanos de la I, porque siento que si yo lo cuento, voy a seguir de largo con No, estos temas. Yo voy a comenzar, pero tú tienes que contar la parte muy divertida de este personaje. Perfecto. Bueno, de estos seres. Vamos con la I y vamos a hablar de un ser llamado Incubo. Y los incubos, que están relacionados también con otros llamados súcubos, son seres como tipo efigies que pueden ser representados por sombras o por siluetas que atacan a las mujeres. En su mayoría, a lo mejor sale un incubo gay. No me asegura la homosexualidad esté de moda, como decíamos, y luego lo vamos a comentar en algún otro podcast. Pero bueno. Atacan a las mujeres de manera sexual y entonces las preñan. Pero es curioso porque también atacan a los varones. Bueno, eso lo va a contar Omar. A ver, déjame eso. Esto es un tema que yo lo he dado mucho en los cursos de literatura fantástica que digo, y que en la Edad Media había estos seres, los íncubos y los súcubos, que eran más tirándole al aspecto demoníaco. Estos sí eran más de la religión. Benito de Feijóo, en su libro Cartas Eruditas, menciona a estas criaturas de los súcubos y los íncubos que son el mismo demonio. Es muy curioso que él los quiera manejar a la par. Él dice que los súcubos son estas criaturas femeninas amantes del sexo y que hacen pecar a la gente. Recordemos que antes era malo tener sexo en algún momento que no fuera, casi eran 360 días prohibido tener sexo. Pero bueno, una de esas noches se metía a la casa, digamos, del panadero, una súcubo. La súcubo le creaba un sueño húmedo, lo que se puede llamar, y hacía que el panadero tuviera sexo con ella, robándole el semen. La súcubo lo absorbía en su cuerpo y luego salía por la ventana, como había entrado, como buena criatura de la noche, y después de eso se transformaba polifórmicamente en un incubo, es decir, se le iba el busto y le salía un pene. Con ese violaba a otra mujer en esa misma noche para que el semen estuviera fresco, porque tiene que ser semen caliente. Esto no lo había mencionado en mis cursos, pero se supone que todos los demonios tienen semen helado. Es un dato muy curioso. Satanás, cuando eyacula, es hielo. Así se marcan las brujas. El incubo expele, eyacula, y resulta que son justamente el mismo semen del panadero. ¿Qué tal si a la lechera o a la encargada de la tienda de abarrotes preñaba, y era la explicación perfecta para que la mujer tuviera un hijo de la nada con la cara del vecino? Era una ridiculez, y Benito de Feijóo se lo hace notar al mundo de cómo es que son tan idiotas para no ver que ellos dos copularon. Pero no, al final de cuentas es la idea de que hay una criatura demoníaca que nos está haciendo mal. Las súcubos son una interpretación de vampiresas. Víctor lo estaba mencionando hace unos minutos. Y una de las más famosas es Morrigan, que sale la Morrigan de este juego de Darkstalkers, ¿no? Darkstalkers, sí, que es de Capcom y que está muy íntimamente relacionado con Street Fighter, el mejor juego del mundo de pelea y de otro tipo. Lo dice solamente porque me puedes cachetear con Poison. Pero bueno, este personaje... Este juego está muy padre porque... no te creas, ya no No, este personaje de... Este súcubo que... Sale en Street Fighter. Este súcubo justamente está relacionado con Lilith, que es otro monstruo que, spoiler alert, vamos a decir en la letra L. Pero es tiempo de hablar de la letra J. Y con ella tenemos a el jaguar. La letra J es la letra homosexual. La letra... sí, es la del Joker también. Y hablando de el Joker, que no tiene nada que ver con Street Fighter, pero Street Fighter es un muy buen juego. No, es broma. Yo no voy a mencionar Street Fighter. Muy bien. Tiene que ver con el dios jaguar de las leyendas prehispánicas. Por ejemplo, hay una que me gusta mucho, que es la Olmeca, que dice que cuando Dios creaba al hombre a partir del lodo, el jaguar curioso estaba observando lo que hacía. Entonces, como no quería Dios que viera lo que hacía, lo mandó a traer agua en una jícara, cuyos hoyos nunca se llenarían. Pero entonces una rana le explicó
cómo tapar con lodo. Y cuando regresó el jaguar, Dios ya había hecho a 13 hombres y 12 armas y estaba en proceso de hacer un perro, porque también el perro se relaciona con todo este juego. Y el jaguar exclamó: ¡ah, ese animal se ve delicioso! Y Dios respondió: el perro es para servir al hombre y el arma para enseñarle respeto al jaguar. Por eso es que el jaguar se casa con un arma que se la otorgó Dios. Hay otras historias donde el jaguar tiene todo el firmamento en sus espaldas, por eso tiene tantos puntitos. Es una criatura muy importante que ha recorrido también la literatura. Por ejemplo, Italo Calvino tiene un libro bajo el signo del jaguar, y también hay otras mitologías, el guerrero jaguar, el guerrero águila, que también son parte de nuestra historia prehispánica acá en México. Digo, en otros lados tal vez también haya criaturas importantes, pero el jaguar es una letra perfecta para rellenar este abecedario. Además, también se relaciona con los antiguos chamanes que tenían el poder de convertirse en animal, que se les conoce como nahuales. Y estos nahuales eran o podían ser híbridos, porque los olmecas relacionaban mucho los jaguares, que mezclaban los rasgos humanos con los del jaguar en sus figuras, y se les relacionaba con la noche, con la oscuridad, con lo malo también. Y por eso estos brujos o nahuales se transformaban en animales. Pasamos ahora con la letra K, que lo quise también seleccionar yo, obviamente japonés, ya ven ahí un poco de trauma friki otaku, con el kitsune. Kitsune en japonés literalmente significa zorro, pero los zorros son muy diferentes a como lo entendemos nosotros. Así como tenemos la leyenda del jaguar aquí y lo podemos considerar una criatura fantástica, como se puede considerar el pelícano una criatura fantástica, según también lo mencionan en algunos bestiarios, porque es el ave de Cristo que se pica el corazón, sale la sangre, revive a sus polluelos. En Japón, los kitsunes son criaturas mágicas que hacen tanto travesuras como favores a los hombres. Puede que sea solamente por su carácter humanitario, como lo puede ser así los delfines, que estás perdido y un kitsune te ayuda a salir del bosque, como que el kitsune es el que te pierde en el bosque. Ya depende mucho la versión. Si han visto, por ejemplo, a algún zorro o algún gato, cuando cierra los ojos, tiene esa rayita de solamente es el párpado y parece que está como pensando y sonriendo. Por eso tiene mucho este gusto por las travesuras. Además, el zorro de Oriente es muy diferente al zorro de Occidente, porque simboliza cosas diferentes. Es como la rata. La rata de Oriente significa fortuna, y en Occidente se relaciona con cosas malas como las enfermedades, porque eran las que conducían las pestes. Bueno, también acá el zorro tiene características distintas. El zorro tiene que ver mucho con usar látigos, antifaces. Exacto. O también si estamos hablando de Francia, con los príncipes pequeños, o sea, los principitos. Hay que sale un zorro también. Un saludo a Fabi, que también le fascina ese zorro. Sí, Fabi tiene un zorro que se llama... No es nada. Bueno, para acabar la idea de los kitsunes, también los que sigan Naruto obviamente conocen al Kyuubi, que es el zorro de las 9 colas. Y pues Kyu significa 9 y se está muy relacionado. Es una de las criaturas fantásticas que, hablando como tú decías la referencia de Gastly con Pokémon, existe Ninetales, el Pokémon que es la evolución de Vulpix. Vulpix, que es la palabra para decir zorro, y que se transforma en un zorro de 9 colas, que es una criatura mitológica japonesa. Y con esto pasamos a la siguiente letra, que ya se la había spoilereado, pero que no importa porque habla sobre algo súper interesante, que es la letra L, con la cual hemos considerado poner a Lilith. Lilith comenzó su carrera, no es cierto, comenzó siendo una deidad, una diosa mesopotámica que aparece en la epopeya de Gilgamesh, cuando se encuentran con el árbol de la vida. Gilgamesh se encuentra ahí a Lilith y ella es una deidad, pero después va a ser degradada. Lilith también se encuentra en la Biblia,
en Isaías, si mal no recuerdo, Isaías 14:34 o 34:14, no recuerdo, una de las dos. Es 34:14 o 14:34, en donde mencionan que se encuentra en un lugar donde hay faunos y cosas así. Bueno, es un personaje importante para la religión judio-cristiana, porque también aparecerá en la Cábala, en la parte del Zohar, como la primera mujer de Adán. Esto lo había mencionado ya Víctor en el programa anterior del 27 de enero, donde estábamos hablando justamente de las 9 mujeres que habían hecho caer a los hombres. Y si te acuerdas, Víctor, que yo te pregunté, pero no, la primera mujer que aparece es Lilith, no es Eva. Pero no, Víctor, insisto, es un experto en el Génesis, su tesis es sobre el Génesis o sea, no puedes decir que no sabes de eso. Pero sí, Lilith me fascina porque era un demonio, lo transformaron más tarde y paría cientos de hijos diario y necesitaba mucha fuerza para poder alimentarse y alimentarlos a ellos, pero se le morían de todas maneras. Entre eso era que secuestraba niños, los robaba de las cunas, los mataban, y eso también había una manera de defenderse, que era diciendo 4 ángeles, el nombre de los 4 ángeles, o haciendo un medallón con las 4 efigies de los ángeles, para que Lilith al verlo corriera espantada, porque justamente uno de ellos era el arcángel Miguel, que como ya decíamos tiene esta espada flamígera con la cual puede desterrar a cualquier criatura de cualquier lado, incluyendo a Adán y Eva, que los desterró del paraíso. Además, bueno, cuando hablamos de Lilith, forzosamente nos remite un poquito a esto que estábamos hablando de Adán, y es que Lilith, al ser la primera mujer de Adán, se niega a someterse a él sexualmente, no quería estar abajo. Entonces se autodestierra del Edén, del paraíso, y se va hacia Occidente, donde escribe el Kama Sutra y lo pone en práctica. No es cierto. Donde pasa a convertirse en demonio, como lo acaba de decir Ome, y se une a un demonio llamado Astaroth. Y con este demonio entonces cuando empieza a tener estas huestes. También se considera, además de lo que dice Ome de las cunas y que se le tiene que cantar a los niños para espantarla, también se considera que aborda a los hombres cuando están dormidos y les succiona su semen. Por eso los hombres tienen sueños húmedos. Y es de mala suerte mencionar el nombre de Lilith en la noche porque la estás invocando y nosotros estamos diciendo en las 9 noches. En las 9 noches. Muerte de cuna. Se le considera a los bebés cuando mueren en la cuna y se creía que era por culpa de Lilith o de los demonios que se los trataban de llevar. Vamos a pasar con otra letra, la letra M de Medusa. Medusa es una de las más famositas de la mitología griega. Ustedes la conocen, esa mujer con cabello de serpientes, que puede también tener el mismo poder de los basiliscos, de convertir en piedra a las personas, y que al final de cuentas sirve para matar a otra criatura. La Medusa tiene toda una historia de representaciones y creo que es uno de los más famosos, junto con el Pegaso, que no lo vamos a mencionar en la P. Medusa aparece en muchos textos, no solo mitológicos, o sea, no me refiero solamente a cuando Perseo fue y la buscó, sino que también aparece en la Divina Comedia, por ejemplo. Cuando Dante llega a la ciudad de Dite, junto con Pokémon. Como el Pokémon. Ah, no, ese es Dito. Cuando llega con su maestro Virgilio, ahí se encuentra con las gorgonas y con ellas va Medusa. Que también son las furias también. Las furias. Depende de la versión también. Sí, exactamente. Entonces también aparece en muchos libros importantes como Percy Jackson y no es cierto. Dije versión, perdón. Depende de la traducción. Esa sería una aversión. Es una aversión, lo que acabo de decir. Depende de la traducción, que lo quieras ver como las gorgonas o como las furias. Sí, es cierto, perdón. Como las furias, sí. Medusa nace de aquella historia mitológica en la que, al ser una sacerdotisa, la más bella de todas las que pertenecen a la diosa Atenea, llama la atención del dios Poseidón. Entonces el dios Poseidón la persigue hasta que la atrapa y la viola en el templo de Atenea. Atenea se molesta por haber sido profanado su templo, pero sobre todo porque le tenía envidia a la belleza que irradiaba Medusa. Porque al final de cuentas violó a una de sus sacerdotisas y no la consideró a ella. Exactamente. De hecho, esa fue el celo que tenía, y por eso la convierte en este monstruo para que ningún hombre pudiera verla. De hecho,
sigue la habilidad de ella, no necesita estar viva, con solo el hecho de ver la efigie de Medusa, porque incluso es la manera en la que en la mitología se termina venciendo a este monstruo que se iba a comer a Andrómeda, ¿no? Exactamente. Con Sí, la cabeza de la el Gorgona. Kraken. El Kraken. Ajá. Perfecto. Podemos pasar, yo creo, a la letra N con los Nagas. Los Nagas aparecen en esta tradición de Medio Oriente y se refiere a, igual que muchas criaturas que son híbridos, a una unión más amalgamada de serpientes y hombres. Pueden ser tal cual como simple creación así digamos, así como la sirena, la parte inferior sea una serpiente y la parte de arriba la de una mujer o un hombre. Pero también en interpretaciones más nuevas, los Naga tienen una carga muy interesante del apetito sexual que ya venían manejando desde la mitología. Los Nagas sí son criaturas, son mujeres tentadoras y lo demás, pero no solamente hacen eso, sino que también ahora en muchas versiones de internet, en muchas interpretaciones ya son criaturas sexuales. Y no solamente son mujeres, sino son hombres sexys que terminan así también llamando a las personas. Las Nagas también están íntimamente ligadas a la mitología de los hindúes, porque algunas de los monstruos que aparecen en los escritos Vedas son Nagas que cuidan de los avatares, o que no solo en los escritos Vedas, en el folclore también, o que se relacionan con el bosque, con la naturaleza. Y que últimamente, como estaba mencionando, hay reinterpretación de estos mitos porque los ponen no solamente como mitad de abajo serpientes, sino que ahora pueden tener brazos como serpientes. O sea, esto ya es una movida diferente a lo que viene siendo el mito de los Nagas. Y ahora vamos a la letra O, la más gordita de las letras. Con los osos. Ah, no, ¿verdad? No son los osos, son los pato-osos, oso-patos, o ¿cómo se llaman? Depende mucho el avatar. hombre oso cerdo. No, a ver, ¿cuál es la O? La O es el dios japonés Orochi. Este dios japonés es una serpiente gigantesca que representa una criatura de 8 cabezas. Recordemos, ahorita lo habíamos mencionado con los kitsune. El kitsune tiene en su misma historia el número 9, lo que decíamos del kyube. Con los japoneses también el número 8 también va a tener cierto simbolismo. Y algo que quiero mencionar ahí, ya que acabamos de hacer la investigación, el nombre de Yamata no Orochi, que es el nombre de la serpiente en japonés, tiene el kanji de 8, así como kyube tiene el kanji de 9. Pero Yamata no Orochi también se puede entender como la serpiente de la montaña, porque Yama se puede pronunciar también como montaña. Además, Orochi podría relacionarse como una interpretación de la hidra de Lerna. Ah, perfecto, así no tuvimos que gastar la H. Sí, lo que estaba pensando. Los engañamos. Ay, no, estamos grabando, ¿verdad? Bueno, Orochi se relaciona también con otro dios llamado Susanoo, que es hermano de Amaterasu, que es la diosa del sol japonesa. Según la religión, o más bien la filosofía Shintoísta. Ajá, de los shintoístas. Y resulta que estando en una de las ciudades de Japón, la ciudad de los dioses. La ciudad de los dioses. Kamino, no recuerdo bien el nombre. Izuno, creo que se llama. Kamino, Izuno. Se encuentra siguiendo un palito que iba flotando en el agua, en el mar. Que de hecho se llama Hinokawa, ese mar, que significa también el río del sol o el río del fuego, se puede entender. Y lo iba siguiendo hasta que se encontró con una pareja de ancianos que se estaban llorando junto con una muchacha. Una chava, es una deidad, ¿verdad? Pero inigualado. ay, perdón. Con una deidad, y que les preguntan entonces, oye, ¿por qué están llorando? Y dice el anciano, pues estamos llorando porque este lugar es gobernado por el dios Orochi, y él siempre pide un sacrificio de mujer virgen cada año, y se ha estado comiendo a nuestras hijas desde hace 7 años. Se llevaba, como tiene 8 hijas, se había comido a 7 de esas 8 hijas.
lo cual es curioso que se comiera a puras vírgenes. ¿Por qué no las ponían a acostarse con alguien para que ya no se las quisiera comer Exacto, Orochi? si ya no había vírgenes, tan fácil como Tan eso. pero- fácil. No, es que son Uno japoneses. podía haberles ayudado, pero no nos llaman. Pero no llaman. No, es que son japoneses también, ya sabes, pudorosos en eso. Sí, hasta que inventaron los mangas fue que se les quitó. Saludos a todos los amantes del hentai Y los otakus. y los otakus. Exacto, toda la gente chaparrita. Los otakus. Bueno, aquí en México también tenemos, pero aquí se llaman otacos. Otakus. y sotacos. Otacos, sí. Bueno, continúa con la historia del palito de Orochi. Muy bien, pues entonces él dice, bueno, yo me encargo de Orochi, pero como A cambio de- cambio de la mano de su hija, o sea, en matrimonio, para casarse con ella. Y ellos dicen, bueno, pues está bien, pues, si la Que vas a maten, salvar que la mates. de tu arte al mío. Bueno, entonces aceptan los ancianos y les dice él, bueno, vamos a hacer esto. Preparen su casa de manera, porque iba a ir el monstruo a la casa de los ancianos, de manera que tenga 8 puertas, para que el monstruo introduzca cada una de sus cabezas ahí y pongan vasijas llenas de vino para que Orochi pueda beber de ellos y se pueda emborrachar. Cuando sucedió esto, los ancianos se acomodaron como dijo Susano. el monstruo, metió sus cabezas. Después lo va a hacer Susano con la diosa. broma. Hijo. Perdón, no puedo evitarlo. Metió sus cabezas en las puertas de la casa. Y Susano les cortó las cabezas, las 8 cabezas. No le crecían como a la hidra. Y así fue que acabó con este monstruo. Para que no le sucediera nada a esta diosa, la convirtió en un peine, y se la puso en la cabeza. Así es lo que hacen los dioses para proteger a las mujeres. Recuerden que Susano también tiene una representación del cabello largo y era el que ofendió a Amaterasu, a su hermana, y la que es el gran causante de que no hubiera sol durante toda una temporada. Y además, pues ya saben cómo son los japoneses, de repente tienen ideas curiosas como convertir a princesas diosas en peines. Pero también al final de este enfrentamiento, el dios Susano decide cortar en pedacitos a la serpiente, y es lo que a Víctor me estaba contando hace rato sobre este mito, que encontró una espada dentro del dios Orochi, que es la de Kusanagi, que yo cuando me enteré de esto, la verdad yo estaba desconocía completamente y dije, hey, Kusanagi es uno de los 3 tesoros reales de Japón, y Sí, es la espada. la espada, la piedra. Y la Maruchan. Esos son los 3. No, la Maruchan no, es el Pero es espejo de Japón. Amaterasu. Pensé que era ese porque era de Japón, la Maruchan. Bueno, curiosamente el espejo de Amaterasu es redondo, y si te quieres ver ahí, serás tu cara redonda y literalmente sería Maruchan, el niño redondo, es lo que significa Maruchan. Y ya es así como nosotros descubrimos lo que significa Maruchan y ya no queremos ser redondos por estar comiendo tanta Maruchan. Hablando de comida y de gente gorda, Es obesa, natural la Maruchan, porque del petróleo que es natural viene el plástico. está hecho de plástico. Bueno, hablando de gente tragona y todo lo demás, la P es de Pantagruel. Pantagruel es uno de los grandes gigantes de un autor, François Rabelais, que es Gargantúa y Pantagruel. Gargantúa y Pantagruel son uno de los gigantes que aparecen supuestamente en toda la mitología ignorada de la Biblia, donde, por ejemplo, Gargantúa, para evitar morir en el diluvio universal junto con todos los demás gigantes, se sube al arca de Noé y está chapoteando lado a lado con las piernas. Pero es tan curioso, Gargantúa y Pantagruel tiene algo que se llama grotesque. Le grotesque es esa idea de poner todo lo asqueroso, pero incluso burlarse. Es decir, hay a veces que se abre la boca de los gigantes de Gargantúa o de Pantagruel y adentro hay vacas, hay personas, hay de todo. Y también se puede decir que en algún momento Pantagruel, que es el hijo de Gargantúa, hay un capítulo muy curioso de cómo busca el mejor limpiaculos, literalmente, que intenta con una seda, que intenta con una vaca, que intenta con una persona, y todos le son molestos, pero que los más que le gustan es una idea tan rara la de Gargantúa y Pantagruel. Porrúa tiene una versión muy buena sobre Gargantúa y Pantagruel. Yo había escuchado
No sé qué tan cierto sea, pero me pareció muy curioso que Gargantúa y Pantagruel también era de cierta manera una crítica social, una crítica hacia la realeza, hacia la reina, porque al momento en que de repente pasan de manera fofa y tonta, derriban un bosque, se refería a la reina porque la reina de repente dijo, ay, hay que tumbar este bosque, y acababa con toda una zona. Pero no sé, bueno, no sé qué tan cierto sea, pero es curioso. Sí, hay un autor, ahorita me están yendo los nombres, no creo que era Bart, no estoy muy seguro. ¿No es Bart? No, que habla acerca del carnaval que aparece justamente en Gargantúa y Pantagruel para burlarse. Bakhtin, perdón. Mijael Bakhtin. Ajá, Bakhtin, que habla acerca del carnaval en Gargantúa y Pantagruel, que como dato curioso, Gargantúa también se refiere gracias a este libro, a algo muy, muy grande, algo de tamaño gargantúico o gargantual. Es eso, en Dungeons and Dragons es uno de los tamaños oficiales para referirse a algo de 16 cuadros. Y sí, tiene razón, tiene mucho de carnavalesco de esta novela. ¿Gargantúa vendrá de garganta? Posiblemente porque inician con buffets así enormes. De hecho, se gasta todas las vacas de un reino para solamente darle la leche al niño cuando recién nace. Es un festín que te da asco, así como en el perfume te da asco en los olores, aquí te dan asco las historias, pero es muy muy buena cómo lo van manejando. Y este que es Pantagruel, él también debe de venir de espantar, yo creo. No, Víctor, por favor, a ver, la Q, querubines. Esta idea de Víctor es, lo quisimos poner como monstruo mitológico por algo muy interesante que Víctor estábamos platicando, que lo queríamos poner en la letra K, pero mejor los pusimos aquí. Lo curioso de los querubines es lo siguiente. La palabra querubín proviene de unas criaturas de Mesopotamia, específicamente de Babilonia, que se llaman querubs o caribú. Y los querubs eran monstruos que se encontraban en las entradas, en las puertas. Eran monstruos literalmente, no eran ángeles, nada de eso, ni tampoco era como lo de que pinta Rafael Sanzio, de esos angelitos rosados y regordetes. Niñitos no, eran monstruos, de hecho de ahí nacen las gárgolas también, monstruos que custodiaban las puertas. Y el profeta Ezequiel las describe como criaturas con muchos rostros, con muchos pares de alas, y no los describe como seres hermosos, realmente los describe como criaturas extrañas. Por eso es que los querubines son en realidad criaturas causaban terror. De hecho, el arcángel Raziel sería una especie de querubín, porque era el guardián de las puertas del cielo, que con la espada llameante, que en la entrada ahuyentaba a Adán y a Eva y a cualquier persona que se acercara. Él era un querubín, y la Biblia dice que puso Dios unos querubines ahí en la puerta, o sea, puso esas criaturas. Y no eran para que las personas dijeran, ay, mira qué hermosos, hay que entrar, no, era para ahuyentarlos. Generalmente todas las mitologías y todas las religiones llegan a tener esta criatura que defiende los portales. Por ejemplo, los trolls que están abajo de los puentes, el mago que está en la torre. Pero bueno, hay una infinidad de esos. La esfinge que custodia las tumbas de los faraones. Sí, hay bastantes. Las gárgolas también. Vamos a pasar las tablitas ahora que tienen los japoneses en las ventanas. Ándale. Ahí va, vamos a pasar a la letra R, que es el ave roc. Un ave mesopotámica que podía levantar barcos enteros. Vuelvo a decir a Borges, lo siento, es una de mis referencias, incluso de la tesis. Y Borges menciona que esta ave podía cargar incluso partes de montañas y las llevaba a su guarida y hacía varias cosas. Pero algo que yo noté mucho es que el ave roc tiene mucha similitud con la palabra rock, de roca y de heavy metal. No, bueno, de rock, porque vivía entre las rocas. La primera aparición, tú la habías mencionado del ave roc, ¿no? ¿Sí? En las 1001 noches, ¿no? Las 1001 noches, el ave roc aparece como una de las criaturas que se encuentra Sinbad en uno de sus viajes.
en una isla, o el ave rock lo toma y lo lleva a su nido. Y bueno, se ve metido en un problema Sinbad. Este solamente es uno de tantos viajes que hizo, pero es uno de los más trascendentes porque es de los pocos en los que salen criaturas monstruosas. Justamente la S, vamos a mencionar a las sílfides. ¿Qué son las sílfides? Solamente son hadas, podemos mencionarlas así. Las sílfides son hadas de viento que, por ejemplo, también comparten la S de las salamandras. ¿Son hadas? O sea, ¿no hay nada? No, nada. Las salamandras también, que son hadas de fuego, o las ondinas, que son hadas de agua, son criaturas elementales del universo celta que van manejando varios elementos distintos. Las ondinas también nada. Víctor, bueno, porque son del agua. ¿Sabes qué? Dejemos aquí, vamos con la T. Sí, y para la T tenemos a otra criatura dragonesca llamada Tiamat, que es una deidad de Babilonia que aparece sobre todo en poemas en los que se relaciona con la creación del mundo. Pero también aparece en cientos de videojuegos. Tiamat es uno de los monstruos más interesantes y también es una criatura que yo quise poner aquí por la interpretación que tenemos en Dragonlance y también más tarde en Dungeons and Dragons, de este dragón con 5 cabezas, una de cada elemento. Bueno, los elementos de Dragonlance que representan a los 5 colores cromáticos, a diferencia de los metálicos, que son los 5 dragones que se combinan para crear a uno de los grandes enemigos de toda esta saga de los libros. Yo quisiera mencionar también, como dato curioso, que con la letra T también existen las criaturas llamadas Tríclopes. Que son los cíclopes de 3 ojos. Esto es un pequeño spoiler de lo que va a aparecer en la novela de Víctor. Pero también Víctor había sugerido los tritones. Hay varias criaturas con la letra T, no es tan difícil. Como las tortugas ninja, que son más mitológicas porque no hacen nada que aquí. Así que vamos a la U. Se parecen a los capas. Ok. A la U. La U. Con la U tenemos a los unicornios. Y los unicornios son unas criaturas de las más bellas, se relacionan con las historias de hadas, de bosques encantados, de gnomos, duendes y criaturas más, ¿cómo decirlo? Más maravillosas. Maravillosas. Esa es la palabra, muy bien. Como bien dices. Pero también tienen su lado medio oscuro. Se supone que los unicornios son blancos. Ya lo veíamos con Harry Potter, por ejemplo. La sangre de los unicornios plateada. Pues yo te iba a decir eso mismo. No son completamente blancos, también son plateados porque cuando están bañados en su propia sangre. Sí, la sangre que la pintan plateada en Harry Potter, porque originalmente no es plateada. No, que la pintan como plateada y que es una forma de representar la pureza y la belleza. No son tan así. Para todos los que entienden acerca de contextos fálicos, es decir, que estudiaron a Sigmund Freud y que ven falos en todos lados, a menos de que sean adictos a la pornografía, uno de estas criaturas, el unicornio, es justamente una representación fálica. El gran cuerno que tiene en la frente era relacionado también con la magia, pero, por ejemplo, ¿cómo se atrapaban a los unicornios? Colocaban a una mujer virgen en el centro de un claro, en el bosque, esperaban a que la luna llena cayera directamente en ella y atrás de los árboles iba a salir el unicornio para descansar su cuerno en el regazo de la muchacha. Esto es una historia muy bonita si nos ponemos a pensar en que es una criatura muy pura, que se acerca a otra pureza. Pero el cuerno del unicornio estaba representando la cuestión fálica, es decir, estaba colocando el palo en las piernas de la mujer. Era la única manera de atacar, o más bien capturar a un unicornio. Los unicornios también aparecen en muchas de las historias que formaron parte del folclore europeo, de las cuestiones celtas y también de muchos de los cantos de los bardos. Deja tu Europa, también están en Oriente. En Oriente existen los quirines, que son este tipo de unicornios también, con cola de león. Más interesante también, y que bueno, tú sabes que las criaturas fantásticas son universales. Algo que me encantaría mencionar son estos tapices de la Dame et le Licorne, donde conocemos 6 tapices diferentes de unas jóvenes con unicornios. Unicornio y león, porque recordemos que son figuras contrarias.
y en cada uno están los sentidos. Curiosamente son 6 tapices. ¿Qué onda? Se supone que hay uno dedicado al gusto, al tacto, al oído, bla bla bla. Y el último es a la misma personalidad. Se supone que es al amado, pero cada uno ya tendrá su interpretación. Estos tapices los pueden encontrar en internet, como La Dama y el Unicornio, y pueden encontrar justamente lo que les digo, la interpretación de cada uno, e incluso los tapices mismos. Si lo van a hacer, cuenten las estrellas. Ese es el orden correcto. Eso se los puedo decir. No, perdón. Cuenten las lunas. Ese es el orden correcto. Se los dejo de tarea. Además, así como los unicornios orientales son quirines, los unicornios de Grecia son quirones. Nada más que en lugar de tener cuerno, tienen parte de Una ser humana. humano, una parte humana. Víctor, Bueno, ya, espero que la siguiente criatura te ataque y te extraiga todos esos chistes malos, porque es la B de vampiro. Y los vampiros son, todo el mundo los conoce, son estos seres que son no muertos, que beben la sangre de las personas, que les gusta mucho relacionarse con también mujeres vírgenes y que son seres, aunque parece que fueran andróginos, realmente son seres que se relacionan también con el erotismo. Las vampiresas que sirven también, fungen también como incubos en ocasiones. Y que incluso eran los primeros vampiros. Los primeros vampiros eran las mujeres, no eran hombres, porque eran mujeres que habían sido tocadas por algún hombre. Recordemos el romanticismo. Y así surge la idea de una mujer vampiro, una mujer que busca la venganza de los hombres. Además, como dato curioso, uno de los vampiros más importantes de la historia, no estoy mencionando, no me refiero a Drácula, sino a Nosferatu, tiene algunas curiosidades que se pueden contrapolar con lo que sucedía con la novela de Bram Stoker. Y esto se debe a que cuando iban a sacar la película en los años 20, debían de pagarle a Bram Stoker cantidades muy Altas, regalías y todo eso. y entonces no pudieron hacer la película de Drácula, pero en lugar hicieron una película muy similar llamado así, Nosferatu. Este vampiro, que lo cambiaron su forma completamente, lo hicieron Calvo. Víctor, déjame en paz, no me hagas bullying. No me quieras tomar el pelo. con orejas puntiagudas. No me quieras tomar el pelo, Víctor. Este ser curioso, que además no tenía colmillos en sí crecidos, sino que tenía dientes frontales. Aserrados. Exactamente. Este vampiro, bueno, eso también servía para que tuviera mucho sentido que hubiera dos puntitas en la garganta de la doncella, en este caso la que era supuestamente La Wilmina Harker Ajá. de la película. Exactamente, Wilmina Parker. También aparecen los demás personajes, pero con otros nombres, el Dr. Van Helsing y Jonathan Harker. Y Radcliffe. También. Y tienen ciertas características que cambian, por ejemplo, en esta película, Nosferatu no muere por una estaca. Radcliffe, perdón. Renfield. Perdón. Bueno, no muere por una estaca, sino que muere por el sol. No brillaba, moría. Era un vampiro que yo creo que hubiera preferido morir antes de brillar. Sí, pero tiene muchos elementos muy curiosos acerca de el mismo mito del vampiro, como lo de llevar su propia tierra en el ataúd, que ya casi nadie lo pone, ¿verdad? Sí, eso es importantísimo, tienen que cargar de su tierra. De hecho, llevaba ataúdes, ¿no? Porque tiene que ver con... Me encanta la escena de Nosferatu, que en donde estás así como llevando tierra y lo hacen cámara rápida. Es muy curioso. O también que el estereotipo del vampiro se creó de manera que de los vampiros se transforman en murciélagos porque parecen murciélagos o porque se relaciona con el vampiro, el murciélago vampiro. Pero Drácula en realidad se convertía también en lobo. Sí, en neblina y en eso. Víctor, te propongo un trato. Hay que hacer un trato. Hagamos un especial de vampiros. Excelente. Perfecto, así podemos pasar a la W porque no nos queda casi tiempo. Muy bien. La W es del Wendigo o Wendigo, depende también de la pronunciación. Es una criatura, si no me equivoco, es una criatura del folclore navajo o de las tribus autóctonas de Estados Unidos. Esta criatura es el pie grande, pero de los bosques, justamente, más tirándole también a Canadá, más cerca de allá. Sí, y es que hay una interpretación que nadie conoce de los Wendigos, que es que
Cuando llegaron los ingleses, ellos les decían Wendigos porque no sabían pronunciar la M. Porque habían llegado a invadirlo. Es que estaban al revés, de la W la voltearon y hicieron mendigo. Es que eran cholos. Así que no es broma. No. Hay una novela de Stephen King donde sale un Wendigo. Ustedes la van a conocer, aunque no se menciona en la película. Lo van a conocer porque fue muy famoso este film. Es Cementerio de Mascotas. Y ahí no aparece en sí en la novela tampoco, pero se menciona que cuando tenían que ir al cementerio se escuchaba un Wendigo que estaba rondando. También el Wendigo puede atacar y convertir a otras personas en el Wendigo. Depende de la versión, es así un tipo hombre lobo que se transforma con la noche, pero a veces lo ponen como más mágico, un ritual especial para convertir en Wendigos a las personas, y muchas veces cuando conviertes a otro en Wendigo, tú pierdes ya la maldición, es decir, ya no tienes ese problema, y lo han visto en varios lugares. De hecho hay una película llamada El Wendigo, que es una película de horror estadounidense, y también lo aparece en esa serie de las Charm, las hechiceras. En un momento Piper Halliwell se convierte en Wendigo. ¿Sí? O también en la película de Disney de Peter Pan, cuando le pide a su amiga que se vaya. Wendigo. Dios mío. No, Víctor, go for the X. La Okay. X de Xoloscuincle, por favor. Ok, la X es de los X-Men. No se crean, es de Xoloscuincle. Xoloscuincle, que es esta figura, es este animal mexicano, latinoamericano, no sé cómo Es un perro feo, sin pelo, sí. y con un mechón enfrente, y como es monstruoso, lo quisimos poner, no. Y comestible. Es comestible. No, es que por eso lo queremos poner, porque es comestible. Es una criatura bueno, no una criatura, es un perro, pero también es igual que el jaguar. Tiene todo su trasfondo es un alimento para los hombres, honrado con los dioses. Es todo, además es tan feo que la verdad llama la atención. Lo siento vergüenza. yo. La verdad, dicen que es muy bonito, que es muy noble. Porque es pelón. Víctor. Perdón. Que yo sea pelón no importa para esto. Por eso hago radio y no televisión. Perdón. Qué Wendigo soy. Ya te dije, Yeti. El Yeti es el siguiente de la Y. Y bueno, el Yeti es ese pie grande asiático que... Bueno, hay muchas versiones. Sí, el Yeti, que lo conocemos vulgarmente como el abominable hombre de las nieves, es esta criatura que habita en el Himalaya y que muchos dicen haber visto desde hace muchos años, al igual que, como lo dijo Ome hace rato, como los pie grande aquí en América, el Sasquatch se le conoce también. El Yeti es muy famoso en Nepal y toda esa zona de la frontera de China, donde se encuentra además también el Everest y todos esos lugares fríos, que es muy común que la gente cuente que se ha encontrado con una criatura que deja marcas de huellas enormes en el suelo, que además tiene una estatura muy muy grande. Bueno, también de estas regiones son las Yukionas, que también es con Y, que son espíritus de la nieve, curiosamente. Bueno, esos son japoneses, pero hay de varios mitos con nieve. También es Y. Con nieve y con Y. Por ejemplo, Y. Frozen va con Y. Ah, no, Frozen no se escribe con Y. No, pero sí es nieve. Pero se escribe con Z. Frozen va con Z, como la Z de Su, que es el ave del paraíso. Esta ave que tiene muchas curiosidades mágicas y celestiales. Los alquimistas la usaban como representación, junto con el fénix, curiosamente. Es uno de las criaturas más elementales de los cuentos mitológicos. Sí, también, bueno, en los cuentos aparecen también el ave de oro, por ejemplo, que está el ave de fuego también. Les encanta poner a puros aves y pajarracos en las mitologías, no sé si te has dado cuenta. Sí, exactamente, las aves siempre pasan las peores cosas, pero siempre salen adelante, porque tienen huevos que los trascienden por sus crías. Bueno, creo que eso ya es harina de otro costal o huevos de otra huevera. Muy bien, les recordamos que vamos a hacer un especial de dragones y ya prometimos, aquí hicimos acuerdo con
todo y testigos para hablar acerca de los vampiros y de los dragones. Estaremos hablando de ellos más tarde en otro podcast para que ustedes sigan suscribiéndose, por favor. Tienen que ayudarnos a subir en el puesto. Llegamos al puesto 2222. Si eso no indica que somos mágicos, no sé qué lo haga. Pero antes tenemos que dar la sección de Víctor de la trivia. Por favor, Víctor. Yo dije, a ver, repítenos la pregunta. La trivia esa es la pregunta. A ver, ¿cuál es el nombre completo de Flash, el integrante de los Defensores de la Tierra? Yo dije Barry Allen y dije, no. El Barry Allen es de los primeros Flashes. Es en realidad Wally West. Digo, yo porque soy bien listo de haber visto esta serie. Y la verdad yo estoy muy seguro de la respuesta de... yo estoy muy seguro de la respuesta que di. Barry Allen o Wally West. Bueno, quiero mandar un saludo a Laura Torres porque ella nos respondió que creía que era Jay Carrick, pues Jay Carrick es un Flash, ciertamente, es un Flash de DC. Bueno, iba a decir una curiosidad, pero no, porque va a haber un especial de Flash después. Lo que sucede es que no estamos mencionando a este Flash en Los Defensores de la Tierra, que era una caricatura de los años 80, en donde salían Mandrake y el Fantasma y Roldán también. ¡Te odio! No es el mismo Flash. Estoy hablando, este es el nombre completo, de Flash Gordon. No. Flash, como cantaría Queen. Este Flash es otro personaje que no es de DC. Los Defensores. No se relaciona ni con Jay Carrick, ni con Barry Allen, ni con Wally West. No, es Flash Gordon. Ay, Víctor. Bueno, por algo hacen las teorías cada vez más difíciles. Me encantan, pero bueno, yo que decía que sabía de Flash y todo lo demás, después del spoiler que alguna vez me hiciste. Pero bueno, eso ya es, como decimos, esos son superhéroes de otra compañía. Harina de otro costal y huevos de otra huevera. Muy bien, pues antes de despedirnos, los invitamos a suscribirse, como ya les decíamos, a Las 9 Noches. Facebook.com/9 noches, 9 con número, o nos pueden buscar así tal cual como Las 9 Noches. Pueden darle en cualquier buscador en Google, y tenemos la suscripción en iVoox con O y iTunes, que ya depende del portal que usen. En los dos nos encantan los likes, por favor, pueden comentar, regístrense en iVoox, es muy fácil con la misma página de Facebook. Y ahí échenos todos los comentarios, como Laura Torres, como Fabi García, nos estuvieron respondiendo. Lástima que igual que yo fuimos troleados por Víctor. Bueno, yo los voy a retar a que pongan like, a ver si se animan. No se crean. Bueno, ya creo que tenemos que terminar este programa. De este lado del micrófono se despide Omega Lindo y Víctor Villarreal Velasco. Hasta la próxima. Bye. Las 9 noches. Las 9 noches. Hasta la próxima.